Ay, comunidad, así se empieza un buen día, un buen inicio de semana. Comunidad, los saluda su compadre John Juan Gancho y les da la bienvenida a John Shoryuken, su canal de fighting, con un video súper especial. Les voy a explicar por qué. Así que bueno, este video es un hablemos de banda. Aquí estoy yo hablando con ustedes, pónganme de fondo. Es un video que carece de edición, es un video muy espontáneo y es un video que hago con ciencia y técnica y estudio de los juegos de pelea para ustedes, comunidad. Este video nace de varias situaciones. La primera situación es un DLC al podcast de los super rivales con mi querido Cuervo, de cómo mejorar en el bello mundo del juego de peleas, ¿no? Que son esas cosas que te pueden hacer mantenerte en nivel, ir creciendo, qué sucede, por qué me estanco y todas esas cosas. Así que si ustedes quieren ver ese podcast o echárselo también en alguna oportunidad, les voy a dejar el playlist al final de este video. Pero bueno, esto lo voy a abordar yo más específicamente, punto tras punto, porque les aseguro que dentro de estos 17 puntos, 16, 17 o más, que vamos a ver a lo largo de este video, tu vida en el mundo del juego de peleas ya no va a ser la misma. Yo sé que este video van a preguntar que para qué tipo de nivel es. Este es un nivel de iniciación. Entro al bello del mundo del juego de peleas, solo sé machacar botones, ya sé sacar Hadoukens, ya sé hacer supers, pero de ahí no paso, no meto las manos, no entiendo las jugadas, no sé por qué me entran todos los cross-ups, no sé por qué no puedo hacer tech throw, no tengo lectura, fallo en mi ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio de restrictor, que si es el feisty, que es el control. Este video es para eso, para que dejes de considerarte un novato y llegues a los trancazos. Pero llegues a los trancazos con los elementos que se necesitan para estar ahí y al final puedas disfrutar esto, divertirte y crecer, ¿no? Crecer cada vez más, pero comprender qué es lo que sucede, por qué tantas cosas se ven en pantalla, cosas dentro del juego. Así que considérenlo para eso, para que después de estos 17 puntos estoy tan seguro que si pones en práctica varios progresivamente, ve masticando cada punto de los que te voy a mencionar aquí, tu vida va a cambiar y vas a disfrutar más, en los juegos de pelea, vas a ir subiendo de nivel, te lo aseguro, comunidad. Y ya me lo dirán ustedes en los comentarios. Otra parte de lo que hago esto, pues sí, es porque John Shoryuken, Juan Ganchos, cumplió un año, comunidad. Cumplió un año, ya tenemos un año y hemos crecido demasiado más, muchísimo más que mi ex canal, que todo el tiempo, o sea, los cantidad de suscriptores que hay y comunidad en general y momentos en un año, yo creo que equivalen a lo que eran 4 años del otro canal, ¿no? Entonces también aquí ha sido mucho aprendizaje, mucho estar pues picando piedra, ¿no? Una y otra vez, viendo por dónde y todo, pero creo que estamos en un gran momento y lo cual pues hago este video como agradecimiento para ustedes, banda. Hablemos de, ya luego dejen en los comentarios si quieren un chupi stream o algo así, pero pues bueno, también les aviso que se está estrenando en la shop como celebración a este primer año. Ya ahí lo tienen, comunidad. Estamos celebrando este primer año con esta también, de esta manera, con esta playerita. Les dije que llegarían nuevos diseños. In Minute Spike We Trust. Espero les guste. Déjenme en los comentarios si les gusta y si la quieren adquirir, si quieren apoyar el canal de esta manera. Ustedes van a tener abajo los enlaces que los van a direccionar a la tienda y van a encontrar este artículo ahí, comunidad, para que, pues, In Minute Spike We Trust, uno de los primeros de tantos diseños que se están cocinando. Vendrán más sorpresas, se los aseguro, ¿no? Espero les haya gustado el diseño y espero, pues, vean cómo aquí hay mucha reciprocidad, ¿no? De la comunidad, de mi parte para con ustedes y de su parte para la mía, haciendo grandes cosas. Gracias a todos por su apoyo y pues dado que muchos también me preguntaban estas cosas, ¿qué onda, Millón? Oye, tanto tiempo en los juegos de pelea, ¿qué recomiendas? ¿Qué eso? Pues espero en este video de iniciación, de introducción, llamémosle del preescolar a la primaria, salida secundaria, dándote como una orientación a tu orientación vocacional rumbo a tu profesión. Les agrade este video, ¿no? Esta primera etapa de este video, porque todos estos puntos que les voy a decir dependen de ustedes, de sus hábitos, de su disciplina. Ya lo verán, comunidad. Sin más que decir, a lo que venimos, así que vámonos. Ahí lo tienen, comunidad. Vámonos ahora sí a arrancar. Ya sabes que me puedes dejar tu like, suscribir, compartirte y todo ese número de cosas.
suscribir, compartirte y todo ese número de cosas para ser cada vez más chidos. Así que vámonos, recio comunidad, a lo que venimos. Comunidad, esto es súper importante. Tómenlo como el punto número 0. De este punto se deriva todo. De este punto se derivan todas las cosas. Este punto va implícito en cada uno de todos los puntos. Este punto va más allá de los juegos de pelea. Este punto es ya multigeneracional. Es algo que es un fenómeno que está ocurriendo hoy para mal, para bien. Yo no lo sé, pero aquí no te sirve. Aquí en los juegos de pelea no te sirve. El punto número 0 es que hoy en día las personas, por no decir las nuevas generaciones, las personas están perdiendo interés por todo aquello que requiere tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Lo voy a repetir. Hoy en día las personas están perdiendo interés por todo aquello que requiere tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Eso no voy a dar clases de psicología aquí. Para indagar, ustedes ya lo saben, esta frase es demasiado profunda, saben a qué me refiero y saben por qué la pongo aquí en los juegos de pelea como punto número 0. Las personas están perdiendo interés por todo aquello que requiere tiempo y esfuerzo, o sea, eso pisa plano a todo, banda, a todos los juegos que están saliendo, al rumbo que están tomando los juegos de pelea, etc. No me voy a meter en controversias, pero eso aquí no te va a ayudar, eso no te va a ayudar. Así sea un juego de inputs bebé y todo eso, hasta ese juego requiere tiempo y esfuerzo, ¿sale? Si es lo que te gusta a ti, adelante. Pero hasta ese juego requiere tiempo y esfuerzo. En los juegos de pelea, esta es la cinta negra. Tal cual. Es lo que te amarras y decir, ahorita no estoy trabajando, ahorita no estoy en la escuela, ahorita soy un warrior. Algo así, por así decirlo. Dicho esto, vamos a avanzar. El punto número 1. El punto número 1 de lo que te hará un mejor jugador de juegos de pelea. Estas cosas, créanme que pueden ser menores, pero son muy importantes. Define tu lugar, define tu espacio. Ten un lugar donde sea tu centro, tu reino, tu imperio, tu silla, la silla con la que estés a gusto. No juegues en la cama. No te lo recomiendo, no juegues luego de repente vas a torneos o vas a jugar a otro lado y no tienes esa postura, la altura del stick, todo ese tipo de cosas, créanme que influyen, banda. Define tu lugar donde tengas tu sillita, tu pantalla, tu monitor y tengas también además donde poner tu cafecito, tu bebida, estar hidratándote, ese espacio donde alcanzan los headsets a todo lo que da y te sientes cómodo para dar tus mejores batallas. Tu postura, define un espacio, ten pósters a los lados, musiquita de fondo, hay cosas que tengas como el celular para estar interactuando con la banda, contestando rápido, ese tipo de cosas que te aíslen de distractores, ¿no? De verdad no creas que es como decir por decir, es muy importante que tengas un lugar, un espacio sagrado, tu templo, tu dojo, donde vas a jugar juegos de pelea y vas a dar lo mejor de ti y vas a tomarte en serio las cosas. Ese es el primer punto, banda. Número 2, defínete a ti. Defínete a ti. ¿A qué me refiero con que te definas a ti? Número 1, tienes que definir varias cosas de ti. Hay algunos, no todos son Sonic Fox, que solo pueden con un juego. Y si tú solamente puedes con un juego, nada más uno, no puedo abarcar tantos, da lo mejor en ese juego. Si es Street Fighter V, no importa lo que te digan de Street Fighter V, tú sé el mejor ahí. Ten comunidad y juega y encuentra reta, ve yendo a torneos en línea, torneos como sea. Si va a ser Street Fighter VI, agarra Street Fighter VI desde cero. Si puedes con 2 juegos, que a lo mejor digas un Street y un KOF, o un retro, quiero a lo mejor un Garo y quiero a lo mejor traer, no sé, un Skullgirls. O quiero, de esa línea, quiero ser el Fighters, quiero ser Skullgirls. ¿Sabes? Juegos de tag. Define cuál es como tu elemento. ¿Dónde es donde te sientes más cómodo? Donde se te dan las cosas. Si es Granblue Fantasy Versus, defínete. Y para definirte no tiene nada de malo estar probando. Vas a hallar el juego que por arte de magia o por el gameplay o por la manera en que tú te sientes con los personajes o con la manera de hacer combos, como ganas en ese juego, va a ser un juego para ti. Les voy a citar así como ejemplos de jugadores, pues dioses de los juegos de pelea, de Shadow, por ejemplo. Creo que lo voy a estar mencionando mucho a él durante este video. Lo invitaban a jugar Dragon Ball FighterZ y decía, no,
Se me hace muy chido el juego, se ve increíble, pero ese juego no es para mí. No me veo ahí sin hacer nada durante me conectan un combo de más de 1 minuto, de más de 100 hits y yo sin poder picar un botón. Me gustan más las experiencias más KOF 98, combos cortos, más mind game y ese tipo de cosas, ¿no? Un combo de 8 hits que tenga daño, pataditas. ¿Qué quieres hacer? Habrán estas cosas, ¿no? Entonces tú eres tú. Tú tienes tus propios gustos, tienes tu propia forma de ser y el mundo del juego de peleas es un abanico tan amplio que seguramente tiene un juego para ti. Asimismo también defínete, define tu estilo. Tu estilo es algo que se desarrolla con mucho tiempo. Si eres pacífico, te gusta más echarte atrás, dejar que el otro se entregue, meter presión cuando debes de meter, define esos puntos de la batalla. La batalla tiene picos altos donde ya no lo dejas, soltaste y perfect, ¿no? O tiene estos vueltas de giro que un comeback, se confió y todo, vas encima. O tiene juegos donde está muy reñido. Define esos puntos para ti. Cómo inicias, cómo tienes ve construyendo tus setups, ¿no? Y haciendo esta presión. Juego de mix-ups, estas cosas poco a poco. Así que eso no te preocupes, el definir tu estilo en el juego de peleas toma mucho tiempo y además el estilo es algo que termina evolucionando. Entre más juegas, termina evolucionando. Ahora vámonos al punto 3, comunidad, conoce tu juego. ¿A qué me refiero con conoce tu juego? Una vez que has definido tu juego, has definido tu estilo, tienes que conocerlo cada vez más. El juego es una persona cambiante, y cambiante inclusive me refiero a todo el roster, cambiante inclusive me refiero a aprender varios matches, qué combo le entra a cierto personaje, qué combo cae más pesado, qué personaje cae más pesado, la física dentro del personaje, los juegos de pelea, las cajas de colisión. Este tipo de cualidades te ayudarán a observar más profundamente el juego de peleas poco a poco. ¿Por qué este combo no le entran 3 jabs a este personaje? Porque su caja de colisión es menor. ¿Por qué a este sí le entran hasta 4 o 5? Pues porque es un King of Dinosaur y pues está enorme, ¿no? Es muy pesado, brinca corto, tiene armor. Los matchups, si este match es muy difícil contra este personaje, ¿qué puedo hacer? Tienes que conocer tu juego. Y conocer, digo cambiante también porque llegan parches de balance y cambian todas las respuestas que ya tenías, te cambiaron todas las preguntas, ¿sabes? Y tienes que conocerlo. Y eso es algo hermoso, banda. Eso es algo que le quita la monotonía. Eso es algo desafiante. Eso es algo que te reinventa, te hace reinventar y te hace incluso replantear si tú cambiarías tu personaje y ahora te vas a Sakura, ahora te vas de Birdie, te vas a Luke, saludos para Menard. Es algo que sucede, banda, y es parte de esto. Es como si fuera una persona a la cual no vas a terminar por conocer. Y yo creo que los juegos de pelea sí son, cito a Guilty Gear Xrd Revolution 2, es un juego que es la metafísica del juego de peleas, que jamás, o sea, cada match es diferente, las situaciones, hay 1000 situaciones, combo, dicen, este combo es muy situacional. En Guilty Gear existen un N número de probabilidades, Roman Cancel, ¿saben? El 2, es como increíble todo lo que puede pasar, que un juego de pelea sea como una persona que jamás vas a terminar de conocer. De veras se requieren años, banda. Se siguen descubriendo cosas en la KOF 98, se siguen descubriendo cosas en la KOF 2002 después de tantos años. Hoy en día esto no es la excepción y es lo bello de esto. Y es lo bello de que tú entregas tu vida, entregas tu tiempo a lo que te apasiona. Por eso es importante, banda, que asumas esto y conozcas tu juego, que va muy pegado a lo demás, de que si te especializas en uno, a full, conócelo. Si te clavas en frame data, pues apréndete la frame data de los personajes que no agarras, que no son tuyos, más los tuyos. Hay muchos, o sea, hay una laceta de por dónde puedes conocer a todo un juego de peleas, ¿no? Ya si te quieres hasta meterte a la historia, hasta es conocer a tu juego, conoce a tu juego, date esa oportunidad, ve ese juego como una pieza de arte que va a tener múltiples interpretaciones, pero también va a tener cosas muy establecidas y lo tienes que conocer lo más que puedas. Eso es importante, que conozcas tu juego o los juegos a los que les vas a entregar tu vida y tu tiempo. Vamos hablando pues de retas y competitivo, ya les expliqué frame data, que si pega, cuando no pega,
todo este tipo de situaciones durante combo, que es más funcional, los optimals, conócelos. Ahora bien, vamos a este punto. Es muy importante porque este es un punto de frustración. Punto 4, banda. Asume el tiempo de los demás. ¿Por qué me refiero a asumir el tiempo de los demás? Tú tienes que entender que los dioses del KOF 15 ahorita, bueno, ¿para qué empiezo a mencionar? Luego no se vaya a sentir nadie. Ustedes saben quiénes son. Banda, ellos tienen, y esto es poco, más de 20 años jugando este juego. Este juego dirán, pero es que no, o sea, el KOF tiene su base, lo que les hablo de conocer tu juego, tiene su línea, tiene su esencia, de esa esencia tiene sus líneas de profundidad. KOF 15 actualmente sigue siendo un juego que da líneas de profundidad increíbles, o sea, son demasiado profundas, valga la redundancia, demasiado profundas. El juego tiene mucha profundidad. Así que esta cuestión de que los que llevan jugando KOF toda su vida llegan al KOF 15 y ya tienen un nivel, ya llegan con nivel. Entonces, si tú llegas de cero o llegas que eras buenecillo en el KOF, lo dejaste y estás volviendo y todo, debes aceptar que ellos son lo que son, aparte de la habilidad, talento y todas esas cosas, que también ya han lidiado con temas de frustraciones, temas de nervios, se la han vivido en torneos, se han desvelado en las veladas, famosas veladas, jugando 3 días de encerrones, saben todo, juegan diario, todas esas cosas. Tienes que asumir el tiempo / esfuerzo de los demás. Si tú eres newcomer, sobre todo, tienes que comprender esto, que no lo vas a lograr rápido, no vas a entrar a un torneo y campeonar a la primera. Y de hecho eso está bien. Eso está bien porque tienes que comprender que tú tienes un rumbo, tú tienes una línea, tú estás aquí, ya entraste y poco a poco vas a armar tu camino. Y es posible que KOF 15 sea tu primer juego de peleas, no te desanimes y empieces, tal vez no en el primer año del juego, porque ya están estas bandas. Es más, si ahorita saliera KOF 16, así, Violent Caín, Shadow, Kula, Paco, Güero Samilla, Tamago, etcétera, van a seguir siendo los tops. A eso me refiero, a que comprendas y asumas el tiempo de los demás. No es el tiempo en KOF 16, es el tiempo entregado a toda la franquicia, a toda la saga. Y ellos, lo que quiero que te claves, te tatúes, que ellos algún día fueron como tú. Ellos algún día estuvieron en cero. Ve la entrevista de Camarón que tengo aquí en el canal, en mi sección de entrevistas, y el Camarón mismo dice, yo veía esas retas, veía cómo se la pasaban, veía cómo se divertían, y yo decía, algún día quiero medirme contra ellos, algún día me gustaría ser como ellos. Y ahí tienen a Camarón Campeón, saludos, y la historia de Camarón Campeón puede ser la historia de varios, el punto de inspiración, de iniciación de muchos de ustedes. Entonces, algún día ellos fueron como tú, que estabas en cero, como tú que querías empezar a sobresalir. O como tú que querías mínimo saber meter las manos, ¿no? Dar unas buenas batallas. Es relativo hasta donde tú quieras llegar, pero algún día ellos empezaron así. Piensa en eso, banda. Vámonos al siguiente punto. Copiar combos no lo es todo. Hoy en día, este sí es un tema generacional. Ya tienes YouTube, ya tienes ahí packs de combos de todo un roster, de todo un juego. Combos del 100% de daño. Combos con una barra, con 2, con 3. Tienes el A a la Z. Gente que se especializa en hacer combos funcionales en reta, no combos de fantasía, que también están muy chidos de ver. Obviamente, si tú ves un Taz, el Taz no va a pasar. El Taz no va, si está alterado. Yo un día vi combos bien fregones de doble dragón y dije, quiero hacer eso. No se puede, el personaje no, el juego no te permite hacer tantos juggles, ¿no? Entonces no pasa ahí, es un Taz, está alterado, esas cosas no van a pasar, son como una obra de teatro, una coreografía en juegos de pelea que está muy chida, pero no sucede en el juego no se rompe así. Pero sí pues tú puedes hacer adoptar esos combos. Ahora quiero ver combos de Ed. ¿Cómo quedó con el nuevo parche de balance? Y ver los combos de Ed. Y ahí te metes, ¿no? Ahora que salga Proyecto L, que está en el logo, luego vas a querer ir a ver combos, ¿no? En vez de meterte tú clavarte, tú empezar,
ahí dices, pues ¿para qué me la quebro? Ya me meto, veo combos y me ahorro una semana en 5 minutos. Está bien, si quieres hazlo. Para eso ya hay quien lo haga y tú así te metes y lo haces. Twitter se llena de eso, recién de un parche de balance. También hacen muchos combos que no sirven, que no, un 99 punto de probabilidades no van a suceder en reta. Es lo que te digo, que por eso no lo es todo. Porque no todos esos combos funcionan en reta. Pero la mayor importancia de por qué esos combos no lo es todo es porque si tú te acostumbras a tu cerebro a haber copiado ese combo y decir, en esta situación lo meto. Entro en el aire, golpe fuerte, unique attack, poder y X, luego otro poder, cancel, nivel 1, bueno, ok, ya lo memorizaste tal como el video de YouTube, ya te salió, qué chido, o sea, eso está, hasta ahí está bien. ¿Dónde no está tan bien? Que si tú te acostumbras a copiar los combos, no vas a saber ser espontáneo, no vas a saber resolvértelas por ti mismo, no vas a saber que a lo mejor ahí no entraba ese combo que viste en YouTube y entraba otro, no vas a ser creativo, no vas a saber decir, pues aquí me dio todas las ventajas, esquivo, me tiene en la esquina, me vas a aventar un misil, esquivo, ruedo y le llego por atrás y ahí hago mi siguiente jugada. Entonces te acostumbras tanto a copiar que eso merma la capacidad de hacer tu propio juego, de saber qué hacer en la mayoría de situaciones, que es una laceta de probabilidades que sucedan en un juego de pelea. No te ayuda a improvisar, no te ayuda a ser espontáneo. Y eso es fundamental en los juegos de pelea. Saber reaccionar. Saber decir, fue una situación y todo y se me ocurrió y me la saqué. ¿Por qué? Porque conozco el juego. Porque siempre tengo aquí como algo que me encadene a otra cosa. Y probablemente es el combo que viste de video no te enseñó eso. Eso te toca a ti. Entonces está chido hasta cierto punto, pero no lo es todo. Hay una parte en donde a ti te corresponde y te toca fluir con el juego, la espontaneidad y la improvisación. ¿Sabes? O sea, no puedes depender absolutamente de todo lo que viste en YouTube porque te vuelves así nada más copy-paste. Y pues no, eso no. Vámonos al siguiente punto. El juega con lo que te sientas cómodo, comunidad. Esto vamos a ser rápido. Esto es inmediato. Creo que ya saben a qué se refiere. Si tú juegas con control del Play, del Xbox, del que quieras, el genérico, el que compraste en la Plaza de la Tecnología, y con ese te sientes cómodo, ese es tu control. Si tú juegas con dices, bueno, quiero hacerme un Fire Stick, no le quiero meter tanto, ves que Fire Stick está medianamente normal y empiezas con ese y te calas un custom inclusive, ese es tu control, esa es tu segunda mano, ese es tu compadre, mi Fire Stick es mi compadre y tengo que entenderme, sentirlo, comunicarme con él, mandarle todas las señales de mi cerebro a través de todas estas terminales nerviosas y haga lo que yo le estoy pidiendo en el momento que sea, ¿saben? Eso es lo que importa, que con lo que tú te sientas cómodo así tengas una la nota y te compres un Quamba o te compres también el dragón o una edición de colección ilimitada, yo qué sé, etcétera, etcétera. Y luego lo customice esta parte todavía con estos botones silenciosos que están de moda, etcétera, etcétera. Pues está bien, ese eres tú. Es como cuando tienes carro y también lo tuneas y le metes que el filtro de no sé qué y rines de no sé qué, luces LED. Está bien, eres tú. Al final los juegos de pelea son una extensión de ti, ya iremos más para allá, y le pones la ilustración diseñada, personalizada con tu team, con tus mains, cada botón un main. Eres tú y hazlo, y si eso te hace sentir cómodo, hazlo. Hay gente que es más relajada con la caja de zapatos, la caja de pizza, el Tupperware. Cada quien, banda. Sí, Fruitsy nos dejó el momento Evo, ya lo veremos en una sección en Marvel contra Capcom. Así que juega restrictor cuadrado, restrictor octagonal, prueba, conoce y todo. Con esto me siento cómodo, cálalo, conócelo, hazlo, ¿sabes? Eso es la palanca, cuál sí, cuál. Háganlo, banda, botón esto, háganlo y siéntanse cómodos y con eso jueguen. Les da conocimiento, les da información, les da experiencia y en algún punto te vas a decir, de aquí soy, con esto soy. Vámonos recio a los torneos, a jugar en línea, lo que sea.
Es parte de, banda, vívanlo y juegan con lo que se sientan cómodos, ¿sale? Hay recomendaciones y todo, pues siempre podemos estar ahí para ver como por dónde, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que te pueda apoyar con esa información. Ahora bien, vámonos a hablar del tiempo de calidad. Para hablar del tiempo de calidad, esto es importante, banda. Yo sé que todos tenemos cosas que hacer, quienes estudian, quienes trabajan, quienes ya están casados o quienes son todas, ¿no? Todas a la vez. Entonces, hay para quienes el tiempo de los juegos de pelea es muy sagrado. Puedo una vez a la semana, puedo todos los días, 1 hora. Lo chido de los juegos de pelea, a diferencia de los juegos normales, se los voy a poner así. Tú juegas un Bloodborne donde para avanzar 5%, 3% del juego, 10%, te clavaste 3 horas. Te clavaste 2 horas, 1 hora. En los juegos de pelea, tú puedes decir, voy a tender mi cama, mientras dejo ahí que me busque el matchmaking, ahí una retita, mientras tiendo la cama. Ya la encontró, ahorita le sigo, vengo a jugar. Una 1 y 3 en la reta. Ok, terminó, le sigo, ya tendí mi cama y todo. Ahora, ¿qué hago? Me voy a desayunar. ¿Saben? Los juegos de pelea es de, ahorita puedo echar una reta. Son muy flexibles en cuanto a tiempo. Y puedes estarlo haciendo, ¿no? 1 reta, 2 retas. Oye, ¿tienes 1 hora? Sí. Conéctate y todo. Y juegas esa hora y se acabó. ¿Sabes? Eso es lo chido de los juegos de pelea. Cuando me refiero a tiempo de calidad, es que sí intenta destinar un día, ahorita voy a profundizar en eso, en donde tiempo de calidad me refiero calidad igual a progreso, ¿sabes? En donde sí sea un tiempo que destinas específicamente para tu nivel, para poner en práctica combos, para poner en práctica tech, para poner en práctica setups, poner en práctica mix-ups, todo este tipo de jugadas, poner en práctica las situaciones, ¿no? ¿Qué hago qué tengo en mi baraja para cuando le clavo este mix-up? ¿O qué tengo en mi baraja para cuando se levanta con gancho? Y destina tiempo de calidad, me refiero a eso. Tiempo que sí pongas en práctica jugadas. No nada más llegué, ya jugué y todo, gané 1, perdí 2 y todo bien, al cabo lo que sigue. Está bien, si es lo que te queda, hazlo. Pero sí procura que algunas veces el tiempo que le dejas al juego, si quieres avanzar, sea tiempo de calidad. Tiempo de calidad en el juego. Poniendo cosas a prueba que te puedan ayudar a ser mejor. Créeme que eso va a favorecer muchísimo tus hábitos y va a romper los viejos hábitos que te tenían estancado, ¿sale? Vámonos al siguiente punto. Training Mode como tu segunda casa. Esto va pegado con el tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque en el Training Mode puedes hoy en día tener el Training Mode online. Hoy en día el Training Mode puedes crear situaciones. ¿Qué pasa si pego en counter? ¿Qué pasa si le hago crush counter? ¿Cómo y provoco los meaty, ¿no? Para hacer los meaty, o cómo provoco el crush counter. ¿Cómo puedo, sabes, adivinar el safe jump? Para eso es el Training Mode. Entonces, cala 2, 3 cosas en Training Mode con el dummy, lo programas y de ahí ya diciendo, ok, estas retas las voy. Ya el Training Mode me dejó estos 3 cosas que voy a practicar. Me voy a la reta y ahí entra el punto anterior, tiempo de calidad. No importa ganes, pierdas, no importa. O sea, si ganas, qué chido. Tu misión es que esas cosas que entrenaste funcionen. Y si las cosas que entrenaste funcionan, ya ganaste. Ya ganaste. Porque ya se convierten en skills que tú tienes que te van a ayudar durante la reta, ¿sabes? Creo que me di a entender. Eso es Training Mode como tu segunda casa. Y también procura, sí, jugar, divertirte, pasarla chido, a gusto. Pero también destinar tiempo de calidad. Tiempo de calidad igual a progreso. Así que vámonos al siguiente punto, misiones y autorretos. Yo sé que todos los juegos de pelea hoy en día, quiero creer que la mayoría, ningunos como la KOF 13, también los de Unist son muy buenos, los de Guilty Gear, Rev 2 también son muy buenos, pero independientemente de que un juego de peleas tenga las hipermisiones, que pues por eso cito los de KOF, porque los de KOF sí te ayudan mucho, pero en general, aunque tengan las misiones, crea las tuyas. Lo que te mencionaba
en un momento anterior. Tú crea tus situaciones. Tú crea. Mi misión es cómo respondo a un reversal, ¿no? Cómo respondo a la guerra de misiles. Cómo respondo a un personaje que es Zoner. Cómo respondo al personaje que tiene teleport. Cómo respondo al personaje que tiene assist. Personaje que es el puppeteer, al poco ortodoxo. ¿Cuál es como mi debilidad? Son los grapplers, ¿sabes? ¿Cómo puedo engañar al grappler? Porque normalmente el grappler, sus mix-ups que es el que te engañan a ti. Entonces, ese es como que tú crees tus propias misiones, como le hice creer que ahí y hasta que se la aprenda, ¿no? Se la comió y eso es brillante, banda. Eso, la verdad, sí te pone un paso adelante. Y yo te sugiero que crees tus propias misiones ya para que van a incentivar tu estilo. Por eso cuando tú ves retas de los dioses y dices, ve cómo entró, ve lo que hizo, ve cómo lo resolvió, ve cómo es en parte esto, cosas que ellos les ayuda a tener más profundidad en el juego. Es lo que te sugiero, comunidad, que tú te propongas tus propias misiones. Inclusive tus propias misiones pueden ser irme invicto 3 partidas seguidas, conseguir 3 wins seguidos. Tus propias misiones, ponte un post-it y di, hoy quiero esto, ¿sabes? Hoy voy a levelear a otro personaje, hoy mi misión es tener un counter pick. Ponte misiones generales, in-game y fuera del juego. Ahora bien, banda, vamos a seguir avanzando. Juega contra el CPU. Esto sé que les va a parecer muy bizarro, banda. Muy bizarro, pero sé que también un pro gamer jamás lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. Y también sé que un dios no va a pasar Samurai Shodown en dificultad alta. No lo va a pasar, y menos con ni un continue, ni con 2, ni con 3. No lo van a pasar, banda. Samurai Shodown, para empezar, Neo Geo y el CPU es de los dioses. Es el verdadero dios detrás de la computadora, ¿no? De la inteligencia ahí. Samurai Shodown nivel alto, el jefe, los personajes son imposibles, banda. KOF 14 también tiene un CPU de dioses. KOF 14, nivel difícil. Juega de vez en cuando con el CPU. ¿Para qué? Porque el CPU es una verdadera puerta que te va a decir, aquí tus hábitos de estar salte y salte y salte y salte y salte no sirven. Rodar y rodar y rodar para todo no sirven. Juega de vez en cuando, cala el desafío contra el CPU. Termina el juego en dificultad alta, y solo por protocolo o como por misión, el CPU te va a hacer toparte con pared y vas a sentir que como que tuvieras a Shao Hai ahí. Exagero pues, pero por mencionar algo. De vez en cuando creo que vale la pena sí echarle unas retitas ahí al CPU, comunidad. ¿Qué piensan de esto y los otros aspectos? Todo me lo pueden ir dejando en los comentarios, ¿sale? Esta es una guía de iniciación nivel medio para todos ustedes, banda, para que la verdad salgan de esa área gris, de por qué no disfruto los juegos de pelea, por qué no avanzo. Mucho de lo que les digo verdaderamente está aquí. Vámonos al siguiente juego, los juegos de pelea como proyección de tu persona. Básicamente a lo que voy con este punto es a que no hagas Rage Quit. No hagas Rage Quit. Eso es a lo que voy con este punto. Sí, ya dije lo de tunear los sticks y todo, y pues ya luego ves y dices, pues tunea todo, ¿no? Tunea el carro y todo eso. También lo de las... Híjole, esto puede ser muy fuerte, pero lo de las estafas y en los juegos de pelea, los fraudes que hay ahí, los juegos de pelea son una extensión de tu persona, ¿no? O sea, hay varias cosas que les puedo decir. El que entendió este punto lo entendió. El que entendió este punto lo entendió, banda. Pero realmente para ir a lo que te sirve, bueno, está bien entender, pero a lo que te sirve es a que no hagas Rage Quit. Tienes que aceptar perder. Tienes que ver la derrota como una forma, un vínculo, algo que está dentro del puente a lo que te va a hacer mejor. Acepta la derrota, acepta perder como parte de tu desarrollo. Los errores en la vida, las derrotas, las caídas son parte de tu desarrollo. Acepta perder, hacer el Rage Quit no va a cambiar la cosa. No lo va a cambiar. Tú sabes que perdiste, sabes que te derrotó. Obsesionarte por los puntos, no, eso es peor. Es como si hoy en día algo que dijera que tu vida es perfecta fueran los likes en una fotografía, cuando tú sabes
que no tiendes ni la cama cuando te despiertas, porque andas bajoneado. No me voy a meter en esos detalles, pero aparte el Rage Quit es muy incómodo. Haces Rage Quit en KOF 15, y trabas el juego. Y luego te sales y el juego te penaliza. Ahí es un error, porque piensa, inclusive hasta cuando craquea, te penaliza porque piensa que tú fuiste el que abandonó la partida, pero no vas a estar ahí 2 horas porque alguien te hizo Rage Quit y crasheó el juego. Entonces, el Rage Quit es muy incómodo. En Mortal Kombat pues ya hacen algo que muy, muy interesante, que el personaje se hace auto-fatality, harakiri, como le quieran decir. Pero no hagas Rage Quit, banda. No va a cambiar la realidad de la vida, de las cosas que perdiste. Lo hago Rage Quit en Casual Mode. Rage Quit en Casual Mode no puede ser. Si de verdad tú haces Rage Quit, no vas a poder con lo que sigue. Haces Rage Quit en línea, estás a una de hacer Rage Quit en una personal. No vas a poder con lo que sigue. No, luego rompen el control. Ahí los smasheros rompen hasta la pared, agarran las sillas y las avientan. No, banda. Los juegos de pelea creo que sí son muy pasionales, sí son muy viscerales, pero creo que son para ser un mundo inmersivo en donde pues yo creo que está para ser mejores, ¿no? Entonces, si los juegos de pelea son una extensión de nuestra vida, pues si puedes ser mejor en un juego de pelea, vas a poder ser mejor en tu vida personal. Al final creo que los juegos de pelea tienen algo que enseñarte. Tienes algo que aprender de ellos que te puede ayudar en la vida en general, no al revés. Tu vida puede estar perjudicada porque perjudicas tu vida dentro de los juegos de pelea, al rival, etc. No hagas Rage Quit, es demasiado incómodo y no va a cambiar la realidad. ¿Sale? No va a cambiar, tú perdiste y no te claves por los puntos, no te claves. Gana y aprende a ganar y sé tus méritos. Y si no pasas de bronce, si no pasas de plateado, es porque algo está sucediendo. Pero el Rage Quit no es la solución. Por ahí no es. Así que vamos a avanzar. Déjenme sus comentarios qué piensan de esto. Vamos a este punto, antes la disciplina. La disciplina básicamente lo pongo yo como ten un horario. Si tú tienes la fortuna de que en tu lugar de residencia hay comunidad y se juntan en un día, procura poder ir ese día. Acomoda tu calendario, tu agenda de la semana, tus responsabilidades, tus exámenes finales, tus tareas, para que ese día puedas estar ahí en la presencial. La presencial tiene algo que jamás va a cambiar en el modo en línea. Ya luego hablaremos de lo que se ha perdido en los juegos de pelea, cosas que se han perdido. Si actualmente puede haber reta presencial con consolas, no pierdas esa oportunidad. Ahorita voy a ir a otro punto más adelante que tiene conexión con este, pero bueno, si no puedes tener reta presencial, no conoces comunidades más que pues en línea con gente, oye, ¿te puedes conectar? Sí, órale. Pues respeta ese tiempo y que tu disciplina sea, hoy quedé de echarle 2 horitas al juego, 1 hora, tiempo de calidad. Disciplina tu calendario, darle un lugar donde los juegos de pelea son algo importante dentro de tu rutina de la semana, dentro de tus quehaceres. Cuando hay prioridades se entiende, no pasa nada, pero sí procura que, como en la primaria, ¿no? De lunes a viernes, esto y esto, y el día que te tocaba educación física, pues ese día. El día que te da la tal, matemáticas, ciencias naturales, el día que te tocaba religión, ¿saben? Por ahí, DHP, desarrollo de habilidades del pensamiento, eso. Hay un día a la semana, un momento del día, disciplínate, y disciplina te va a ayudar mucho a que cuando llegues y digas, ¿dónde me quedé? ¿Qué combos hacía? Ay, se me olvidó. Híjole, ya se me mermaron las manos, se me enfriaron, ya no me salen las cosas. Disciplínate. Vámonos al siguiente punto. Estudia fundamentals. ¿Por qué es importante estudiar fundamentals? Y todavía ni siquiera me adentro la frame data. Eso es un poco nivel más avanzado. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí, desde ahora, sin ningún problema. Pero estudiar fundamentals, te voy a dejar 2 palabras así imprescindibles. El juego neutral. El juego neutral, futsis. Empezando por ahí, ya todo lo demás viene. Estudiar fundamentals te va a ayudar a que cuando veas una reta o cuando tú estés ahí, sepas qué está sucediendo en pantalla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué entró ese combo? ¿Por qué entró esa jugada? El empty jump, el overhead, el cross-up. Ese movimiento te deja en juggle. ¿Sabes? Plus frames, meaty, whiff punish.
todas estas cosas que podrían ser como muy básicas, es importante que las aprendas para que ahorita, hoy en día, yo creo que antes en la old school, pues uno las hacía sin saber que tenían ese nombre, pero ahorita yo creo que no está de más. También si ves un torneo y todo y escuchas a los casters mencionar esto, tú vas a entender. Al final estas cosas ya están aquí, ya están implícitas dentro del juego de pelea y no te va a tomar ni 10 minutos aprenderlas, adoptarlas y traerlas a tu juego, comprenderlas y todo. Puedes seguir siendo old school, pues yo solo sé que pega, seguir siendo, pero vale la pena que sí tengas como ese bagaje. Hasta el día de hoy, ni yo conozco todas, banda, ni yo conozco todas, y también ha sido porque me ha dado pereza y no me ha adentrado de más. Pero sí, mínimo tener las elementales, a veces es muy importante. Así que sí te va a ayudar. Por supuesto que también te va a ayudar. Porque puedes decir, este personaje tiene el mejor cross-up de todo el juego. Yashiro, Shermie, por mencionar algunos. A veces es importante eso. También debes de saber que con lo que mencionaba de conoce tu juego, por ejemplo, los brincos, los 4 saltos que se logran en KOF, ya no hay agarre de 2 botones, entonces te va a ayudar a que estos fundamentals, cómo los maneja cada juego, porque cada juego es su propia personalidad, es su propio mundo, sus propias mecánicas, pero sí hay algunos elementos dentro de los fundamentals que comparten todos, por eso es importante. Así que bueno, vámonos al siguiente punto, que ver retas y ve tus propias retas. Este punto, ¿en qué te va a ayudar? Cuando tú veas tus propias retas vas a darte cuenta que probablemente no prestas atención a todo lo que... Ahí tú estás focus, ¿no? Y estás focus a él, al mono, qué hace y esto y esto. De repente es importante que tus ojos vean cuántas barras tienes. Si estás a un golpe de llenar la barra, entonces quiere decir que con que entre voy a llenar la barra y ya voy a poder cancelar, tronar y meter el nivel 3. Entrar en kick mode y meter el nivel 3, estoy a un golpe y todo. Entonces es importante también que cómo no le hice ahí, estaba tan nervioso, cómo me tragué ese cross up, cómo no rodé, cómo no reboté, cómo no esquivé y todo. Entonces es valioso, cárgalas, luego las ves en trayectos, dale, sobre todo a retas donde te haya quedado la espinita. Me quedó la espinita, ¿por qué me volqué? ¿Por qué me bolseó? Me hizo la bolsa, me hizo un OCB, ¿por qué? Pues, porque es claro, y los grapplers, entonces ves qué hacen, aprendes los hábitos del rival, aprendes también que ese cuate probablemente trae lo elemental de ese personaje. Y al final del día también esto es como junto con pegado con ver retas de torneos. Tú ves retas de torneos, te diviertes, pero ahí no estás enrolado tú. Aprendes, claro que sí, pero en las retas donde estás enrolado tú, te llevas algo. Te llevas un aprendizaje diferente, porque ese aprendizaje es tu autolección. Entonces, que tu yo del futuro vea a tu yo del pasado en sus retas y dile, ahí hubieras hecho esto, para que la próxima vez en tu yo del presente procures eso no suceda, o eso sí suceda, si te va a ayudar a ganar. Básicamente, comunidad, ya estamos a punto de terminar. Créeme, los pro players ven sus retas. En las entrevistas que tengo con Violen Caín, con Shadow, todos ven sus retas. Shadow ha venido aquí a jugar torneo, ha ganado y todo. Oye, quiero ver mis retas. Shadow tiene el FT10 que juega con los Money Match Nights, que han patrocinado algunos de ustedes. Y oye, ya sube la que quiero ver la repetición. Oye, ¿quieres que suba highlights? No, quiero ver la reta completa. Yo sí me echo la reta completa. Entonces es importante, banda. Ahora bien, ya vamos a terminar. Comunidad, este punto que te voy a decir es el penúltimo punto, pero es súper importante. Haz comunidad. Haz comunidad. Si bien antes nos juntábamos en las maquinitas, conocíamos una bolita, esa bolita de repente íbamos a jugar a otro lado donde había otra bolita, luego ya salías a torneos fuera con los que pudieran ir y todo. Hoy en día, banda, la capacidad y el poder que tiene hacer comunidad es de oro, es nivel oro, y es súper importante porque vas a poder tener una comunidad en Discord, en grupos de WhatsApp, de Facebook y todo, con quien vas a poder jugar a la hora que tengas chance. Grupos de comunidad como el de los superrivales, todo. Les voy a dejar la liga de los superrivales para que se unan al Discord de los superrivales y van a ver que ahí hay los memes, que ahí hay las retas, los torneos, la frame data. Hay tantas cosas, banda. Vas a conocer gente que hace de todo,
gente que analiza, gente que te dice, miren, ya vieron ese combo, miren, esto no pega, oigan, va a haber este tornito, pasen la liga del stream y todo. O sea, hacer comunidad, banda, se podría hacer un video en específico, pero te va a llevar a que tú puedas, muchos de los puntos de este contenido se podrían desmenuzar a profundidad, con ejemplos y todo, pero hacer comunidad, banda, va a hacer que tú eleves la pasión de esto al máximo, ¿no? Que sean como hasta parte de tu día a día, tener gente, consumir creadores de contenido y decir, oye, mira, ya viste lo que dijo aquí, ya viste lo que sacó, minuto tal, chécate esto, oye, mira esto, ponerle nombre a tu comunidad, bautizarla. Y saludos a los de Will Arcade, por mencionar algunos, ¿no? Entre tantas comunidades que hay, juntar comunidades, unir comunidades, hacer tiros de comunidades. Tener comunidad es indispensable, banda. Haz comunidad. Crecer esto, migrar eso que era de la old school de juntar, algo que ya puede ser global. Interactuar en Twitter, oye, salió esto, ¿qué piensas de esto? No, pues pienso que Zangief, pienso que SNK, pienso que Bloemari, que Kami. Es bien padre, es importante, es como tener tu propio espacio, ¿no? Donde puedes estar hablando de juegos de pelea, compartiendo tech, información, contenido, tener así como de todo, ¿no? Conozco el que hace ilustración, conozco el que crea contenido, conozco el que hace frame data. O sea, haz comunidad. Comunidad su máximo esplendor. Es importantísimo que tomes en cuenta esto. Haz comunidad. Al final te va a ayudar. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves mi jugada? ¿Cómo viste ahí? Oye, podemos echar unas casuales para más o menos y todo, y dime cómo me viste que me fue, y en tiempo real te contesta, no, pues sí, todo, creo que ahí todo, o estás ahí en el Discord conectado, mira, güey, todo ahí, pues voy a subir las retas, todo. Es bien chido desvelarte hablando con la banda. Saludos los super rivales otra vez, amanecer platicando, hablando de, no, es que yo creo que Killer Instinct pudo, debería regresar. Es bien chido, haz comunidad. Esto yo creo que, esto sí pisa plano, esto es para todos, hasta los pros también están dentro de las comunidades, ahí en los grupos de WhatsApp, de COF, y vean todas las historias que hay. Ahora sí que comunidad, hagan comunidad. Sabemos que los juegos de pelea son nuestra pasión, así como pueden haber muchas. Si por ejemplo a alguien le gusta mucho, no sé, los carros, sabes que es un vicio, una pasión que cuesta y le vas a gastar. Si hay quien su pasión es salir con chavas, salir con chavos, pues salir cuesta. Ir al restaurancito, ir al cafecito, llevarla a su casa, la gas, el regalito, cuesta. Todas las pasiones en la vida, bueno, no sé si todas y todo, pero al menos esta de los juegos de pelea es una pasión que cuesta. Y es una pasión a la que vale mucho la pena invertirle. Así ¿a qué me refiero? Inviértele a tu pasión. Desde el Fire Stick, desde el Stick, desde la conexión a internet, juega en óptimas condiciones. Juega en óptimas condiciones, inviértele a tu pasión para jugar en óptimas condiciones. Esto es algo que yo aprendí, banda. Yo jugaba en una pantallota antes Play 3, por ahí pantallota, principios de Play 4 con Street Fighter 5 también pantallota. Ahí ya jugaba, me conectaba en línea, jugaba. Cuando fui a la reta presencial y empecé a jugar en monitor, traía Fang, no me salían los movimientos de carga. El timing, todo me cambió de los combos. Porque jugué por primera vez en monitor. Y Shadow me decía, juega en óptimas condiciones. Juega en óptimas condiciones inclusive para que sea cómodo para el rival, que sí lo hace, pero sobre todo para que sea cómodo para ti, porque realmente todo este tiempo que llevas jugando con esa pantalla fue tiempo desperdiciado. Vas a tener que reaprender todo, porque te cambió el timing. Cuando jugué en una Master Mister, no me acuerdo ahorita el nombre, en el AF Fest, en Garo y en Vampire Savior, me cambió el timing, banda. Me cambió el timing porque es la experiencia más fiel. Chulada, sí. Tuve que jugar ahí solillo un buen rato para readaptarme y todo y sacar adelante ese torneo. Inviértele a tu pasión. Juega con un monitor decente. Si te vas a hacer de una PC gamer, pues una PC gamer o una PC perrona que te sirva para trabajar y jugar, inviértele a tu pasión. Créeme que va a ser un antes y un después. También te va a ayudar mucho a que valores lo que estás haciendo, va a valorar tu juego. El monitor, algo que yo sí te diría, el monitor. Monitor específicamente para conectar ahí tu consola, jugar en PC,
bueno, si es laptop, pues ya está, pero jugar en PC con el monitor es otro rollo, banda. Es otra experiencia. Inviértele a tu pasión. Inviértele a tu pasión. Los juegos de pelea, tú mismo te lo vas a agradecer. Ese sería el último. Y bueno, banda, creo que ya con esto fue demasiado. Espero estos puntos verdaderamente agárrenlos, váyanlos masticando poco a poco. Vayan ahí, pues ahora creo que esto sí lo hago. Esto no, voy a empezarlo a considerar. Después haré uno para un nivel más avanzado, pero si quieren adelantarse eso, escuchen las entrevistas de los jugadores que tengo, Uriel Velorio recientemente. Y ahí también hay, qué mejor que aprenderlos de viva voz, ¿no? Espero les haya gustado este contenido. Recuerden visitar la tienda. Recuerden que esto es por el primer aniversario de Jon Shoryuken. Disculpen si el video es demasiado largo, déjenlo de podcast. Así es el Hablemos de. Puede durar 15, 20, media hora. No sé cuánto va a durar hasta que lo edite. Pero espero les haya gustado este contenido. Quería hacer este DLC por varias preguntas de varios jugadores y como una extensión a todo lo que nos quedamos con ganas de decir y contar en el podcast de los super rivales. Sin más que decir, comunidad, esto ha sido todo. Suscríbete, comparte, likea y todo ese número de cosas. Nos vemos después en los directos, en un documental, en los contenidos patrocinados. Y pues gracias por todo su apoyo incondicional. Sigamos creciendo, banda. En verdad, verdaderamente gracias. Saben que yo estoy aquí para dejar lo mejor de mí de una u otra manera, banda. Así que si me faltó algo, si creen que me faltó algo respectivamente en este nivel, déjenme en los comentarios. Si ya quieren dar ideas como para el siguiente nivel preparatoria universidad, ya luego iremos al doctorado. Déjenlo en los comentarios. De momento es todo. Se despide su compadre John, poder del chorro, y me los cuide y acompañe siempre. Hasta la próxima. Bye bye.